cordial saludo. Nos encontramos con una docente de la institución educativa, Ricardo González, para dar solución a una de las actividades de la fase 2. A continuación, la docente. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Kelly Fuentes. Soy coordinadora académica de la institución educativa Ricardo González. También fui docente un tiempo en esta institución. Bueno, Kelly, ¿en dónde está ubicado el colegio y cuáles son las características del sector en cuanto a seguridad, ambiente sociocultural y facilidad de acceso? Bueno, la institución educativa Ricardo González está ubicada en la Comuna 5, barrio La Nevada de Valledupar. En torno al colegio hay un ambiente de inseguridad. La vía de acceso no es muy... Es decir, a nivel Valledupar hay dificultades con el transporte. No hay facilidad de medios de transporte. Digamos que el medio de transporte más común es el mototaxi y pues digamos que es lo que más transita en esta zona, porque buses o transporte público como tal, digamos que es muy limitado. Sin embargo, el mototaxi es una ocupación muy común y ayuda al proceso de accesibilidad a la institución educativa. Con referente a los taxis, hay de pronto un poquito de dificultad porque muchos no se meten por la zona. Históricamente La Nevada ha sido un ambiente con dificultades de seguridad, entonces a veces algunos tienen como ciertas precauciones para el ingreso al lugar. Sin embargo, a través del taxi, a través del bus, más a través del mototaxi, hay una vía para ingresar a la institución o para llegar a la institución. Con referente al ambiente sociocultural, digamos que es un ambiente de estrato 1, 2, donde es muy común los fines de semana la fiesta, el picó, la música, los ambientes de fiestas de amanecida y todos esos detalles. Digamos que a grosso modo esa es como la realidad con referente a esas características de la institución educativa. ¿Cuáles aspectos pedagógicos, filosóficos y culturales definen la identidad académica de la institución educativa? Bueno, es importante recalcar que la institución educativa Ricardo González es una institución educativa en concesión. Nosotros estamos aquí en nombre de la Diócesis de Valledupar, es el organismo privado, por decirlo así, que administra este ente público. La matrícula, el colegio como tal, la edificación y los mismos estudiantes son del gobierno, pertenecen a lo público, pero su administración es totalmente privada y en ese orden de ideas la contratación privada depende de unas directrices en el orden académico. Entonces, para que la contratación se pueda renovar es necesario que los estudiantes tengan año tras año un considerable crecimiento en la prueba saber y que haya un nivel de inglés bastante fuerte. Digamos que son como los requerimientos para que la contratación se pueda dar, y en torno a esos requerimientos pues la Diócesis de Valledupar trata de colocar las directrices del trabajo que se va a hacer cada año por espacio de 10 meses. A veces nos hemos dado cuenta que esas situaciones no están muy acordes a los deseos y no digamos que a las necesidades, porque en todo ambiente es de saber que los estudiantes necesitan o las personas necesitan de educación para salir de las realidades difíciles que se encuentran. Sin embargo, en muchas de las realidades y en muchas de las familias donde los estudiantes se desenvuelven, no está como esa capacidad aún, se está haciendo como ese trabajo para ellos descubrir que a través de la academia, que a través de la adquisición de un segundo idioma como es el inglés, pueden lograr superar dificultades incluso económicas. Entonces estamos como en esa situación, estamos como en ese trabajo, esa es la realidad en la que se mueve el colegio de acuerdo a la contratación y son las necesidades o las realidades de los estudiantes.
¿Qué niveles educativos ofrece el colegio? Bueno, actualmente el colegio cuenta con, del preescolar solo con transición, porque al lado hay un CDI donde están las primeras edades del preescolar. Nosotros del preescolar únicamente tenemos el grado transición, tenemos de la primaria de primero a quinto y bachillerato de sexto a undécimo, incluyendo la media vocacional. ¿El colegio tiene énfasis en alguna modalidad? Sí, el colegio tiene énfasis en 3 modalidades. Tenemos convenio con el SENA y articulamos en grado 10 y en grado 11 según lo pide el Ministerio de Educación Nacional. En este momento tenemos 3 modalidades con el SENA. Los estudiantes salen bachilleres con énfasis o técnicos en sistemas, técnicos en asesoría comercial o mercadeo y técnicos en contabilidad. ¿Cuántos estudiantes tiene el colegio? ¿De qué barrios o sectores provienen? Bueno, actualmente nosotros tenemos en la institución 1.468 estudiantes porque es la capacidad que nos da la contratación. Según la cobertura debemos tener ese número de estudiantes. ¿De qué sectores vienen? Los estudiantes vienen de las zonas alrededor de la institución. Aquí hay una realidad bastante particular. Hay barrios como por ejemplo La Nevada, que son barrios más o menos estrato 1 e incluso estrato 2, pero también hay estudiantes que vienen de invasiones cercanas, que ya la estratificación es de otra manera, y también tenemos estudiantes que vienen de barrios como Don Alberto y los más cercanos por acá, que ya tienen como a nivel social otro tipo de estratificación, trato 3 e incluso hasta trato 4. Entonces digamos que tenemos como una mezcla de estratos, pero son los lugares cercanos que rodean a la institución. ¿Cómo se caracteriza el promedio de las familias? ¿A qué estratos socioeconómicos pertenecen y a qué se dedican sus padres? Bueno, esa va muy relacionada en torno a la pregunta anterior. Como te digo, hay estudiantes que vienen de estratos muy bajos, porque tenemos estudiantes que vienen de la invasión, cuyo sustento económico es a veces muy limitado. A veces tenemos estudiantes que no tienen para el básico, viven de pronto la mayoría solo con su mamá y de pronto la mamá le toca trabajar, entonces es muy necesario el hecho de que estén en el colegio por el horario, y eso da facilidad a que la mamá pueda desempeñarse y trabajar. Pero también tenemos estudiantes que vienen de otros estratos, como estratos 1 y 2, que es un poquito más, la cantidad de estudiantes en su mayoría vienen del estrato 1 y 2, zonas de La Nevada, pero también tenemos estudiantes o presencia de estudiantes con un estrato de 3, 4, y en ese orden pues las ocupaciones de los padres son diversas, porque no es lo mismo la ocupación de un papá de estrato 4, de estrato 3, a la ocupación de un papá de estrato 1, que son los papás de los niños que vienen de la invasión. Entonces digamos que tenemos una diversidad de realidades en ese sentido, y también tenemos una diversidad en cuanto a los chicos que vienen. Cada uno tiene una diversidad con referente a lo económico diferente. ¿Pertenecen a algún grupo étnico? Sí, evidentemente nosotros aquí tenemos básicamente estudiantes que pertenecen a la etnia Wayuu, que tienen unas prácticas bastante particulares y que también dentro de la institución hemos tenido que hacer ajustes razonables para poder acompañar esos procesos de inclusión de acuerdo a las prácticas culturales que tienen esta población. Hay una pequeña población muy mínima de arhuacos, pero digamos que la frecuencia o lo que más abunda, y tampoco en muchas grandes cantidades, pero sí los hay, son los de la etnia Wayuu. ¿Cómo son las relaciones entre los docentes? ¿Hay trabajo en equipo por áreas académicas o por proyectos interdisciplinares? Sí, bueno, evidentemente pues la idea es que estamos organizados de acuerdo a las áreas de trabajo, y también hay, digamos, en cada área hay un jefe o líder
que es el que pone las directrices y se organiza con referente a las actividades que hacen parte del área o que corresponden a su área. Y también tenemos la presencia de proyectos interdisciplinares como es el proyecto de educación financiera, el proyecto de sexualidad, el proyecto de educación socioemocional, el proyecto de movilidad escolar, que son proyectos interdisciplinares que pide la ley, que pide la norma, y se ubican de acuerdo a la asignatura que tenga más afinidad con el proyecto, y entre todos pues tratamos de sacar adelante los proyectos, y si hay alguno donde haya necesidad de involucrar a los papás, pues también se hace, ¿sí? Evidentemente si hay trabajo en equipo según la estructura del ambiente del colegio. Miss Kelly, ¿cómo son las relaciones entre docentes y estudiantes? Bueno, este tema es bastante particular. Por lo general hay buenas relaciones entre los docentes y los estudiantes. Los estudiantes suelen ser, la mayoría de veces, receptivos y tienen en el docente como un referente de una persona a la que se le debe escuchar, a la que se le debe atender. Sin embargo, es bueno aclarar que como la mayoría de nuestros estudiantes provienen de ambientes donde no hay una clara autoridad, porque a veces hay ausencia de papá o a veces hay ausencia de papás por esta situación económica, mamá tiene que trabajar, papá tiene que trabajar o papá se fue, entonces se percibe mucho la ausencia de la autoridad en casa, y cuando a veces hay que hablar en términos de autoridad en el salón de clases, sí suelen haber como ciertas discrepancias entre el estudiante y el docente, pero va más en torno a esa situación. Ya en la institución, sabiendo que esas son las características que permean el ambiente escolar, ya tenemos o hemos manejado estrategias para podernos acercar y poder conservar ese ambiente de escucha de parte de los estudiantes a pesar de la realidad existente a nivel de las familias. ¿De qué manera participan los padres de familias en las actividades escolares y en las actividades académicas de sus hijos? Bueno, este es un punto de preocupación. El colegio a veces cita a los padres con cierta frecuencia por seguimientos que son fundamentales y de ley hacer. Sin embargo, en muchas ocasiones no recibimos la presencia de los papás en el contexto porque los papás están ocupados trabajando y muchos de ellos deben procurar conservar su trabajo para poder sostener a su familia. Entonces siempre se denota como poca presencia de los padres en los llamados de entrega de boletines, entrega de preinforme o en las escuelas de familia o en actividades que hacen parte del colegio. Entonces siempre se ha notado como esa baja presencia por esa realidad. Miss, pero ¿hay alguna actividad donde, aunque sea poca la participación de los padres, han acudido o pueden acudir como? Sí, evidentemente nosotros aquí tenemos año tras año la feria de emprendimiento, porque el colegio tiene una impronta, el colegio tiene en su escudo como lema amor, fe y emprendimiento. Entonces, año tras año se hace la feria empresarial y muchos papás que tienen negocios particulares y muchos exalumnos que tienen emprendimiento apoyan y hacen presencia en la institución y se involucran, digamos que de esa manera. También el bingo o el bazar que se hace cada año, tenemos la presencia de los papás participando en ese proceso. Entonces digamos que sí hay algunas que otras actividades en las que logran involucrarse, sin embargo sigue siendo como muy poco para la cantidad de estudiantes que nosotros tenemos. Es decir, que más participan cuando son actividades como festivas. Exactamente, evidentemente, cuando hay actividades con ese toque festivo, con ese toque que te saca de la rutina cotidiana, hay más presencia de los papás en el contexto escolar. ¿Qué estrategias institucionales se emplean para el control de la disciplina? Bueno, digamos que el debido proceso en cuanto a la disciplina en la institución se basa y se fundamenta en el decreto de convivencia escolar, en el decreto 1620, pues que nos dice cuáles son las faltas leves, las faltas graves dentro de un contexto escolar. Y siempre tienen como un debido proceso, como un protocolo. Cuando hay presencia de ambientes de indisciplina, pues primero entra el docente a intervenir, a hablar, a aconsejar. Si esos ambientes son reiterativos, se hace citación al padre de familia
y en ese orden de ideas se va llevando como un debido proceso. Sin embargo, siempre se motiva a los estudiantes acerca de la importancia del buen comportamiento como un impulsor para que haya academia, porque siempre se les dice, si no hay disciplina, nunca hay academia. Entonces, para aquellos que tienen claridad en su proceso académico, siempre le van a encontrar como un sentido al hecho de la disciplina. Además, nos hemos dado cuenta que muchos estudiantes tienen dificultades académicas y disciplinarias por situaciones familiares de corte emocional que hay que atender. Entonces siempre nos hemos dado cuenta que cuando viene un estudiante con problemas disciplinarios hay que atender situaciones de tipo emocional que se vienen o que se generan y se gestan desde casa. ¿Cuáles son los factores que generan conflicto escolar y cómo se manejan esos conflictos? Bueno, básicamente los factores que generan conflicto escolar están relacionados con la autoridad y con el trato entre iguales. Digamos que cuando el docente tiene que en ocasiones subir el tono, manejar una cordura, hacer cumplimiento de normas, siempre hay estudiantes que tienen como resistencia y son, digamos, las causas de conflicto escolar entre el docente y el estudiante. Con referente a la relación entre pares, cuando entre los estudiantes hay presencia de burlas, bullying, comparaciones entre ellos, digamos que se ha denotado que esas situaciones son como los gestores de los conflictos. ¿Cómo se maneja? Pues el manejo es a través del debido proceso que tiene la institución y que se fundamenta en el decreto 1620, que es el decreto de convivencia escolar. Miss, ¿cuáles son las actitudes de los estudiantes frente al estudio? Bueno, aquí hay una realidad bastante particular. Muchos papás buscan a la institución educativa por esta condición de horario único o jornada única y que permite que ellos con facilidad puedan dedicarse a sus labores de trabajo. Pero muchos estudiantes no se acomodan mucho al contexto académico, hay frecuencia de deserción escolar, pero la deserción escolar está más relacionada en que las motivaciones de los estudiantes no responden al carácter académico que debe impartir la institución educativa por situaciones de contrato. El contrato exige que haya un nivel académico considerable y dentro del colegio se han implementado diversas estrategias para que los estudiantes tengan esa motivación académica. Sin embargo, en muchas ocasiones el contexto que rodea a los estudiantes es el contexto de dinero fácil, digamos trabajo. Muchos estudiantes cuando se relacionan con que a través de este trabajo puedo conseguir dinero, ya su interés en el estudio pierde fuerza. Entonces hay mucha frecuencia de esa deserción porque las realidades o las motivaciones de los estudiantes en cuanto a facilidad de dinero pronto no coinciden con las exigencias académicas que el colegio ofrece. Miss, ¿cuáles son las áreas en las que el promedio de los estudiantes tiene mejor rendimiento académico? Bien, sin duda se puede percibir desde la gestión académica que los estudiantes tienen mayor interés porque hay poca reprobación en esas asignaturas como educación física, emprendimiento e informática. Digamos que se puede deducir que les gusta porque en esas asignaturas hay menor reprobación escolar. Y me imagino que emprendimiento o también porque son bastante prácticas, sí, las tres mencionadas. Las tres, por esa realidad, sí. ¿En cuáles áreas su rendimiento es menor? Bueno, digamos que en esas áreas que implican un poquito más de disciplina, de dedicación en el estudio, a saber matemáticas, lectura crítica, incluso ciencias y esas asignaturas que son de más rigor académico, son en las que hay menos rendimiento. ¿Y cuáles son, Miss? ¿Cuáles son las áreas? Matemáticas, el lenguaje, con énfasis en lectura crítica específicamente, y podríamos entrar allí a sociales, ciencias naturales, básicamente. ¿Qué los motiva a aprender? Bueno, las motivaciones que tienen cada uno de los estudiantes pues son diversas, cada uno de ellos tiene singularidades de motivaciones. Algunos sí quieren tener una carrera profesional, llegar a tener títulos, maestrías, pero otros, como mencionábamos en puntos anteriores, de acuerdo a la realidad que les permea o que les rodea, tienen como
mayor inclinación al dinero fácil, al negocio del abuelo, al negocio que tiene el tío. Entonces, digamos que la motivación para aprender en ese orden es diferente para cada uno y varía y depende de cada uno de los estudiantes. Bueno, Miss Kelly, muchas gracias por el tiempo prestado y pues cabe mencionar que la información de esta entrevista puede ser utilizada para un tema de investigación. Bueno, no, para nada, con mucho gusto, y que ojalá ese proceso pues que van a hacer de investigación sea de provecho también para la institución educativa. Muchas gracias.